Bueno, vamos a hablar o comenzar a hablar a partir de este video de un tema muy importante que es el de los hechos jurídicos, lo que habitualmente se denomina como la teoría general de los hechos y actos jurídicos. De todos los hechos, de la innumerable e infinita cantidad de hechos que cotidianamente se producen, dan a luz en nuestras vidas, al mundo jurídico, si se quiere, al ordenamiento o al sistema jurídico le interesan algunos, ¿sí? Selecciona, capta algunos, algo parecido a lo que explicábamos en materia de relaciones y situaciones jurídicas. Bueno, desde este punto de vista teórico, al ordenamiento jurídico, decía, al sistema le interesan algunos, los capta y los categoriza como hechos jurídicos. Es decir, de todos los hechos que cotidianamente acontecen en nuestra vida, algunos de ellos son los llamados hechos jurídicos y son materia de estudio por parte del derecho, y es, digamos, la temática que nos interesa tratar a partir de hoy. ¿Para qué los selecciona el derecho a estos hechos? ¿Por qué elige algunos, los escoge y los contempla dentro del sistema jurídico? Bueno, precisamente para atribuirles lo que se denomina efectos jurídicos, consecuencias jurídicas, ¿sí? Ciertos hechos de la vida, ciertos hechos de la realidad producirán determinados efectos jurídicos, determinadas consecuencias jurídicas conforme al ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la importancia o el rol que tienen estos hechos jurídicos que seguidamente vamos a definir? La importancia que tienen está dada en que constituyen de algún modo lo que podríamos metafóricamente señalar como el motor de la relación jurídica. Es a través de los hechos jurídicos como nacen las relaciones jurídicas, es a través de los hechos jurídicos como se modifican las relaciones jurídicas, y es a través de los hechos jurídicos como se extinguen las relaciones jurídicas. No hay otra cosa desde este plano, desde este punto de vista teórico, no hay otra cosa que no sean los hechos jurídicos que genere, que produzcan estos efectos jurídicos, es decir, la adquisición o nacimiento, la modificación y la extinción de relaciones jurídicas. Esta es una idea que hay que tener bastante clara, una idea teórica, un tanto árida, dicha así en abstracto, pero después con algunos ejemplos uno la puede hacer más propia y la puede canalizar de un modo más eficaz. Pero hay que tener en claro, decía, que esto de efectos jurídicos, cuando en derecho decimos efectos jurídicos, es sinónimo, queremos significar algún tipo de adquisición, algún tipo de modificación o algún tipo de extinción de relaciones jurídicas. Bueno, los hechos jurídicos, insisto, constituyen el motor, ¿sí? El dínamo que pone en funcionamiento estas relaciones, estas situaciones jurídicas. Nacimiento, modificación y extinción, como decíamos. ¿Qué son los hechos jurídicos? Bueno, para buscar una definición podemos acudir al Código Civil y Comercial, artículo 257, lo define de la siguiente manera, diciendo que el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Hablamos entonces en primer lugar de acontecimientos, como decíamos recién, sucesos, hechos, cosas que suceden, cosas que acontecen en la realidad. Ahora, hay que aclarar aquí que la idea de la palabra acontecimiento, la significación de la palabra acontecimiento que utiliza la norma es una significación amplia, es acontecimiento en el sentido más amplio posible. ¿Por qué? Porque podemos entender, si no a un sentido restringido, acontecimiento, aquello que implica un cambio en la vida, aquello que se exterioriza, que se revela en el mundo exterior e implica un cambio de la realidad en ese sentido. Y el acontecimiento del que habla el artículo 257, y en general así lo interpreta la doctrina, lo interpreta la jurisprudencia, va más allá de esta idea restringida, sino que implica todo suceso, incluso aquellos que acontecen, digamos, en la psiquis de las personas humanas, aquellos estados de ánimo, como puede ser, por ejemplo, el miedo, el conocimiento que se tiene sobre algo, ¿sí?
Y los acontecimientos son también los llamados hechos negativos, no solamente aquellos hechos positivos, aquellas, por ejemplo, acciones que llevamos a cabo los hombres, sino también los hechos negativos en el sentido de aquellas cosas que no se hacen, aquellas omisiones de las personas. Es decir, cuando tenemos que pronunciarnos, que realizar un cierto acto y no lo hacemos, cuando, digamos, en todo caso el silencio, ¿sí? El silencio en ciertas situaciones implica un hecho, implica, digamos, un acontecimiento en el sentido de que nos está hablando la norma. Es decir, la mirada de esta, la interpretación de esta palabra acontecimiento debe ser amplia y no restringida a los hechos positivos, a las conductas que se llevan a cabo. Dice el artículo también que estos acontecimientos conforme al ordenamiento jurídico, es decir, los hechos jurídicos son aquellos contemplados por el ordenamiento jurídico, no por otra cosa, no por otro sistema u otro poder, ¿sí? Que conforme al ordenamiento jurídico producen, ¿sí? Decíamos, el nacimiento, modificación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Digamos, entonces, podríamos traducirlo conforme a lo que hablábamos antes, aquellos que producen efectos jurídicos. En el viejo código la definición era muy similar, pero hablaba en primer término de aquellos acontecimientos susceptibles de producir esta adquisición, modificación o extinción de derechos y deberes o de relaciones jurídicas. Y esta palabra, esta expresión susceptible, se generaba una discusión en doctrina que hoy, digamos, en cierto modo se ha terminado, ¿sí? Discusión que tenía que ver con que algunos autores decían que todo aquel hecho que potencialmente tuviera aptitud para producir consecuencias jurídicas era un hecho jurídico, mientras que otros decían no. Solamente aquellos hechos que en concreto, que efectivamente producen consecuencias jurídicas son los hechos jurídicos. Esto ha quedado, digamos, más como un antecedente, como digamos, una anécdota. Hoy el código es muy claro en señalar que son hechos jurídicos aquellos acontecimientos que efectivamente producen consecuencias jurídicas. Hay una modificación también en esta definición con relación al viejo código. Antes se hablaba de adquisición, modificación o extinción de derechos y deberes o de derechos subjetivos. Hoy el nuevo código nos habla en un sentido más amplio, creo yo, que más correcto, más correctamente y más coherente con otros tramos del Código Civil y Comercial, nos habla de relaciones y situaciones jurídicas. Esto creo que es un avance, ha sido una decisión muy saludable del nuevo legislador. Decía, función que cumplen los hechos jurídicos, entonces, lo recuerdo, lo repaso, motor, ¿sí? Motor que pone en marcha la relación jurídica, que la hace nacer, que la modifica o que la extingue. Y esa es la importancia que tienen estos llamados hechos jurídicos. Para clarificar las cosas o terminar de describir qué son los hechos jurídicos, hay que señalar que lo que hay aquí, ¿sí? Lo que hay en materia de hechos jurídicos son normas jurídicas que contienen en una parte de ellas lo que suele denominarse un supuesto de hecho. Esto es estudiado en Teoría General del Derecho, en Introducción al Derecho. Un supuesto de hecho, ¿sí? Al cual la norma, al cual el legislador, digamos, que dicta la norma, le atribuye una cierta consecuencia jurídica. Si sucede tal cosa, ¿sí? Debe ser tal consecuencia jurídica. Si causamos un daño injusto a otro, bueno, tendremos que cargar con la reparación de ese daño, con la consecuencia jurídica que será la necesidad de reparar o el deber de reparar ese daño. Digo esto para que no nos confundamos en qué son los hechos jurídicos, porque por ahí algún autor lo ha hecho y ha considerado hecho jurídico a este supuesto de hecho, a esto que la doctrina alemana llama Tatbestand o la doctrina italiana llama Fattispecie, el supuesto de hecho, que es esa hipótesis contemplada en la norma, ¿sí? El legislador dice, bueno, si sucede esto, ahí estamos hablando del supuesto de hecho, Tatbestand, Fattispecie, ¿sí? Aquella hipótesis que delinea el legislador, acontecerá tal consecuencia jurídica. Bueno, el hecho jurídico es de algún modo la efectivización de ese supuesto de hecho, es decir, el supuesto de hecho carne, hecho realidad, ¿sí? Cuando sucede aquello que está previsto en la norma jurídica y se le atribuyen a ese acontecer ciertas consecuencias jurídicas, estamos en presencia de un hecho jurídico.
el derecho en general, ¿sí? El derecho se nutre de hechos jurídicos. Como decíamos, toda relación y toda situación jurídica, que tal vez sea el concepto jurídico fundamental más abarcador en el derecho, ¿sí? El derecho en cierta manera se ocupa de las relaciones y las situaciones jurídicas desde este plano teórico. Bueno, estas relaciones y situaciones jurídicas, como decíamos antes, y lo insisto hasta el cansancio, nacen, se modifican o se extinguen a través de hechos jurídicos. Y esto nos muestra la importancia de esta noción teórica, de este concepto del que estamos hablando. Un tema que es trascendental en esta materia porque de algún modo nos preconfigura todo lo que vamos a estudiar en adelante en esta materia, y diría yo que en todas las materias jurídicas que vienen, es la temática de la clasificación de los hechos jurídicos. ¿Cómo se clasifican los hechos jurídicos? Esta clasificación que vamos a abordar tiene trascendencia porque dependiendo de en qué especie de hecho jurídico me hallo, de qué especie de hecho jurídico estoy hablando, bueno, serán distintos los efectos jurídicos que se darán, que se producirán, digamos, y bueno, será muy distinta la situación en la que me encuentro frente a una u otra especie. La primera distinción que cabe formular en materia de hechos jurídicos es aquella que distingue entre los llamados hechos externos o naturales por un lado y los llamados hechos humanos o actos por el otro. Los hechos externos o naturales son aquellos en donde hay un protagonismo de la naturaleza, ¿sí? Hay mayor protagonismo de la naturaleza y a ese acontecimiento que proviene en principio de la naturaleza, el sistema jurídico le atribuye ciertas consecuencias jurídicas. Pensemos en un incendio, pensemos en un terremoto, pensemos en el paso del tiempo, ¿sí? Esos hechos naturales, esos hechos de la naturaleza, en ciertas ocasiones el derecho a esos hechos de la naturaleza, en ciertas ocasiones el derecho les atribuye determinados efectos jurídicos. Por ejemplo, lo hemos estudiado anteriormente, cuando cumplimos la edad de 18 años, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué consecuencia jurídica ocurre? Bueno, adquirimos la mayoría de edad y pasamos a ser personas capaces. Desde el punto de vista de la capacidad, hay un hecho jurídico importante que es la extinción de esa situación básica de incapacidad en la que se hallan las personas menores de edad. ¿Sí? Un hecho natural al que el derecho le atribuye consecuencias. Un terremoto en principio no será un hecho jurídico, pero sí lo será para ciertas personas que tienen tal vez contratado un seguro, ¿sí? Para ese acontecimiento y bueno, producido ese acontecimiento, ese terremoto, ese granizo, ese incendio, habrá una compañía de seguro que tendrá que pagar la suma asegurada y ahí estará dada la consecuencia jurídica de ese hecho externo o natural. Aquellos hechos externos o naturales que no producen ningún efecto, bueno, no serán hechos jurídicos, sino que serán simples hechos que a nosotros no nos interesan porque nos estamos ocupando, insisto, de los hechos jurídicos. Los llamados hechos humanos o actos, bueno, son aquellos obrados por el hombre, obrados por el ser humano. Aquellos hechos en los que hay asume protagonismo la conducta del ser humano. Y aquí hay que hacer una aclaración, aunque sea muy breve, que es alguna discusión que ha sobrevenido en los últimos tiempos respecto a cierto tipo de hechos muy particulares que provienen del hombre, pero que parte de la doctrina no los considera actos o hechos humanos, ¿sí? Los coloca en aquella categoría de los hechos externos o naturales. Hablamos acá de aquellos hechos, ¿sí? Obrados por el hombre, pero que no reflejan la personalidad del hombre. Aquellos hechos en los que no hay, en términos muy técnicos, que vamos a ir estudiando a lo largo de distintas materias, no hay autoría. Hablamos acá de los actos de sonambulismo, los actos realizados bajo sugestión, por ejemplo, bajo hipnosis, ¿sí? O los llamados actos reflejos en general. Bueno, en estos hechos, ¿sí? En donde actúa el hombre, en realidad no está reflejando su personalidad y entonces parte de la doctrina considera, y bueno, ha hecho recepción de esto parte de la jurisprudencia, no hay aquí un hecho humano, sino un hecho natural, un hecho externo, ¿sí?
Esto tiene cierta importancia, puede tener cierta importancia en cuanto a la consecuencia o a las consecuencias de colocar a este tipo de hechos en una categoría o en otra, porque serán distintos los efectos jurídicos según qué interpretación o qué posición adopte en este debate, en esta discusión. Dicho esto, nos quedamos con los hechos humanos, con los actos, y esta categoría admite dos clasificaciones posibles. De un lado, la clasificación que distingue entre hechos humanos voluntarios e involuntarios. Del otro lado, aquella distinción que permite clasificar a los hechos humanos entre lícitos e ilícitos. Los libros tradicionales de la materia suelen primero clasificar a los hechos humanos en voluntarios e involuntarios, y a los voluntarios los clasifican o subclasifican en lícitos e ilícitos. Esto ha quedado de algún modo en el pasado. La doctrina moderna considera que se trata de clasificaciones independientes, ¿sí?, que no derivan, digamos, la clasificación de lícitos e ilícitos de la categoría de actos voluntarios, ¿sí? Una cosa son los voluntarios e involuntarios y otra parte distinta es la distinción entre lícitos e ilícitos. Tal vez en otra oportunidad daremos explicaciones acerca de este cambio. No hay tiempo para hacerlo, digamos, en esta instancia. Los actos voluntarios son definidos por el artículo 260 del Código Civil y Comercial. Dice: el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad. ¿Sí? Discernimiento, intención y libertad. Que se manifiesta, completa el artículo 260, por un hecho exterior. Hablamos aquí de los elementos internos de la voluntad y del elemento externo. Los elementos o condiciones internas de la voluntad son el discernimiento, la intención y la libertad. El elemento externo que, conforma a los actos voluntarios es la manifestación o exteriorización de la voluntad. De esto probablemente vamos a hablar en otro video. Los involuntarios son aquellos en los que faltan algunos de estos elementos que componen o que constituyen los actos voluntarios. ¿Para qué nos sirve esta distinción? Bueno, nos sirve porque serán muy distintas las consecuencias de los actos voluntarios respecto a aquellas que corresponden asignar a los actos involuntarios, ¿sí? Lo vamos a hablar en otra ocasión, pero me interesa marcar, digamos, ya desde el vamos, que esto no tiene un puro interés académico, un puro interés teórico y que allí queda la cosa, sino que hay un interés práctico a la distinción, porque son distintas las consecuencias prácticas si nos ubicamos en una o en otra especie. La segunda distinción que admite la especie de hechos humanos o actos es la de actos lícitos y actos ilícitos. Los actos lícitos son aquellos obrados conforme al ordenamiento jurídico, en una terminología vieja tal vez diríamos conforme a la ley, ¿sí? Hoy, digamos, en una visión más amplia del derecho, sobre la que hemos hablado en las primeras clases, decimos conforme al ordenamiento jurídico, o son aquellos actos obrados conforme al derecho con mayúscula. Los actos ilícitos, en cambio, son aquellos contrarios, ¿sí? Contrarios, aquellos que contradicen, que violan, que van en contra del ordenamiento jurídico, del sistema jurídico en términos amplios. En clases posteriores, en alguna clase posterior, vamos a desarrollar la idea de los actos ilícitos y las consecuencias de los actos ilícitos. En cuanto a los actos lícitos, hay una subclasificación que mencionar, que es aquella que distingue entre simples actos lícitos por un lado y actos jurídicos por el otro, ¿sí? La diferencia está dada fundamentalmente en que los actos jurídicos son aquellos actos, aquellos hechos humanos, ¿sí?, voluntarios que tienen por finalidad producir determinados efectos jurídicos. Los efectos se producen, ¿por qué? Bueno, porque los sujetos del acto jurídico han tenido esa finalidad, esa, si se quiere, intención, aunque la palabra no sea muy apropiada, por algo que ya lo diremos más adelante, pero han tenido el propósito, la finalidad de generar efectos jurídicos, de producir la adquisición, modificación o extinción de una relación o situación jurídica. Los simples actos lícitos, en cambio, no tienen esa finalidad
Y los efectos jurídicos, ¿sí? Los efectos jurídicos provienen directamente del ordenamiento jurídico, no ya de la voluntad del sujeto que actúa, sino del ordenamiento jurídico. Simples actos lícitos, ejemplos son muchos, podríamos mencionar los más habituales. Alambrar un campo implica delimitar un determinado territorio e implica un acto posesorio que tiene efectos que vamos a estudiar en derechos reales. Escribir un libro, escribir un poema, bueno, es un simple acto lícito, no tiene por finalidad producir efectos jurídicos, pero puede producirlos cuando la ley nos atribuye, digamos, los derechos de autor. Esto es algo que hemos estudiado al hablar de los derechos intelectuales, ¿sí? Genera, digamos, la redacción de esa obra, la redacción de ese poema, de esa poesía, o la realización de cierto descubrimiento intelectual, científico, etcétera, genera o puede generar efectos jurídicos. Y bueno, estamos aquí en materia de los simples actos lícitos. Los actos jurídicos, ejemplo típico, son los contratos y serán estudiados, digamos, más adelante en nuestra asignatura. De algún modo, gran parte de lo que sigue, del contenido que sigue en nuestra asignatura, refiere precisamente o aludirá a los llamados actos jurídicos.